Ahora veremos la clase 2, el espectrógrafo mezcal en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Mezcal, con Z o con S. Para quienes no son mexicanos, eh, cabe aclarar que el mezcal con Z es una bebida espirituosa típica de ciertas partes de nuestro país. Y fue interesante usar la palabra en el juego de las palabras para referirnos al Manchester Shell Spectrometer en Baja California, es decir, para el espectrómetro Shell de Manchester en Baja California. Y por eso se le llamó mezcal, primero con S, y posteriormente por el uso del término, pues terminó usándose como mezcal con Z. Pero es un nombre de alguna manera para no perder el sentido del humor dentro de nuestro trabajo. ¿Qué es mezcal? Es un espectrógrafo Shell diseñado por el profesor John Milburn para estudiar fuentes extendidas en intervalos muy cortos de longitud de onda para poder hacer rendija larga. Fue concebido para usarse en el telescopio anglo-australiano, en donde su primera versión estuvo desde 1984 hasta el año 2001. Como pueden ver, el cuerpo, la parte derecha es la que se atornilla, se coloca en la platina de un telescopio, y lo que sería el cuerpo, el espectrógrafo, se extiende hacia uno de los lados. Una siguiente versión del instrumento, misma estructura, misma diseño, estuvo en los telescopios del Isaac Newton Telescope del 2.5 metros en el 86 y del William Herschel Telescope, un telescopio de 4.2 metros en 87. Esto es en el Observatorio Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Posteriormente, desde 1995, el profesor Milburn y su grupo de la Universidad de Manchester trajeron el espectrógrafo al Observatorio Astronómico Nacional, en donde ya estando aquí el espectrógrafo, pues ha recibido mejoras tanto en la parte electrónica como en la parte mecánica, en donde han intervenido los técnicos académicos de nuestro observatorio. ¿En qué telescopio se usa este espectrógrafo? Se usa en el telescopio 2 metros, y podemos ver en la imagen de la izquierda el edificio del telescopio 2 metros en el Observatorio Astronómico Nacional, y en la siguiente fotografía es el telescopio mismo, el cuerpo del telescopio es ese cuerpo amarillo, y se alcanza a ver un pequeño borde de un disco gris, que eso es básicamente la orilla de nuestro telescopio de 2 metros. Aquí tenemos en la fotografía de la izquierda es como originalmente estaba el espectrógrafo mezcal. Había en esa arquitectura evidentemente un problema que era solucionado con un rebalanceo del telescopio, es decir, el instrumento tiene la masa cargada hacia un lado, y entonces para no tener problemas de guiado, el telescopio debe rebalancearse, y entonces se le distribuyen los pesos de tal manera que los momentos de inercia nos permitan hacer el guiado del telescopio tranquilamente y sin forzar mucho los motores. Sin embargo, si uno quería cambiar el ángulo de posición de la rendija, tiene que rotar la platina, y al rotarse la platina, la distribución de pesos cambia y se tendría que rebalancear el telescopio otra vez. Por esa razón, en el año 2003 se pensó en ponerle un contrapeso, y es la fotografía que ustedes ven en la parte central. Ahí vemos cómo se puso una estructura en la cual se le añadieron unos pesos, y efectivamente calculada de tal manera que la platina puede rotar libremente, y eso no cambia la distribución de los pesos. Entonces ya eso nos permitió poder movernos de una manera más fácil, sin tener que hacer balanceos nuevos. Nos permitió cambiar el ángulo de posición de nuestras observaciones. Entonces, con todas estas características, el peso del espectrógrafo mezcal es de aproximadamente 320 kilogramos.
Es el diseño óptico del espectrógrafo. Entonces, hay dos dobletes que enfocan tanto la luz que viene del telescopio, la rejilla, como la luz que después de ser dispersada se va al detector. Antes se usaban IPCS, ahora se usa un CCD. El diámetro del haz es del orden de 10 centímetros y la longitud focal de 80 centímetros. El ángulo de separación entre los ejes ópticos de entrada y salida es mínimo 3.3 grados. Y esto es porque la rejilla de difracción es una rejilla de un ángulo muy grande, ¿no? Lo vimos al inicio. Entonces eso es prácticamente la reflexión se desvía muy poquitito y eso nos permite tener este arreglo experimental que utilice este largo precisamente para poder hacerlo de rendija larga. La rejilla de difracción tiene un ángulo de Blaze, como les comentaba hace un momento, bastante elevado de 63 grados con 26 minutos y un rayado de 31.6 líneas por milímetro sobre un área de 128 por 254 milímetros. Ahí pueden ver ustedes primero el diagrama de lo que sería el ángulo de Blaze y en la fotografía eso es precisamente una foto de la estructura en donde se ubica la rejilla de difracción. Está parada, como pueden ver, en un sistema que es precisamente donde se toma con las manos para meterlo en el espectroscopio. Bueno, el mezcal tiene dos modos de observación. Además de la imagen directa. La imagen directa es cuando no ponemos nada y vemos la imagen tal cual sin pasar por ninguna rendija ni por ninguna rejilla. Se pone un espejo y vemos la imagen tal cual que llega al telescopio. Sin embargo, fuera de eso, de parte de imagen, tiene dos modos para hacer la espectroscopía. El modo de rendija larga, ¿sí? Que se trata de una rendija de máximo 30 milímetros, que corresponde aproximadamente a 6.5 minutos, es más grande que el campo del CCD con tres anchos posibles, son 170, 150 y 300 micras, que equivalen aproximadamente a 1, 2 y 4 segundos de arco. Y eso nos llevaría a 6, 13 y 26 kilómetros por segundo respectivamente. Eso con la rendija original, con el CCD original de 24 micras. Bueno, la otra es que le llaman multirendijas, en donde se pueden tener placas con pequeñas rendijitas, 5 pequeñas rendijitas, más una adicional en caso de las de 150 micras, espaciadas por 3 milímetros. Entonces, es como tomar muchos espectros al mismo tiempo, muchos rendijazos, ¿no? Eso está bien cuando tenemos fuentes puntuales, que podamos estudiar varias al mismo tiempo. Para el caso de las nebulosas gaseosas es mucho más conveniente la rendija larga. Podemos rotar el ángulo de posición, eso por el contrapeso que les comentaba. Ahora se puede hacer este movimiento sin hacer un balanceo nuevamente de nuestro telescopio. Bien, este espectrógrafo fue diseñado por el profesor Newborn porque su interés eran las nebulosas planetarias. ¿Cuáles son las líneas más importantes en nebulosas planetarias? H-alfa, nitrógeno 2, oxígeno 3, azufre. Entonces, él hizo el diseño de tal manera que en un mismo, o muy cercano a cierto ángulo para posicionar su rejilla de difracción, se encontraban en ese campo esas líneas espectrales de diferentes órdenes. Entonces, por ejemplo, tenemos líneas importantes del orden 87, del orden 114, del orden 85. Están todas las líneas ahí metidas que son de diferentes órdenes, ¿no? Sin embargo, si desde la entrada ponemos un filtro, entonces el rojo va a ser el rojo y las difracciones que va a sufrir el rojo son solamente las del rojo. Entonces, eso nos permite que con un filtro, por ejemplo, el de que le llamamos el de H-alfa, solo se puedan observar las líneas de H-alfa y las dos de nitrógeno que lo acompañan, que son 6548 y 6583.
Si cambiamos de filtro a uno más rojo, por ejemplo, el del azufre, podríamos ver solamente las líneas 6717 y 6731. Y si cambiamos al de oxígeno 3, pues sería la de 5007. Estos filtros tienen una anchura alrededor de 90, los rojos, y de 60 el filtro de oxígeno 3, y nos permiten separar desde el inicio, desde antes de que haya dispersión, la luz roja, la luz azul, etcétera, con la que vamos a trabajar. Entonces, es muy importante los filtros. Hay otras líneas interesantes que pueden observarse ahí. Vemos en el diagrama que hay líneas de oxígeno 1, líneas de sodio, líneas de calcio, que también pueden ayudar a otro tipo de fenómenos, a otro tipo de procesos astrofísicos, no necesariamente los que ocurren en las nebulosas planetarias. Entonces, pues se pueden observar con los filtros correctos. Cuando tomamos un espectro a la lámpara de comparación, que es la que está en nuestro o bajo nuestro control en el espectrógrafo, vemos, por ejemplo, que el caso de la lámpara que recomendó el profesor Milburn es la de torio-argón, y tiene líneas distribuidas más o menos suficientes para ayudarnos a reducir los espectros. Tiene líneas tanto en la región de H-alfa como en la región de oxígeno 3. Y es lo que estamos viendo aquí en estas imágenes. ¿Cómo adquirimos la información? Lo hacemos mediante un detector de estado sólido, un CCD. En los primeros trabajos que tenemos nosotros, hemos usado el CCD que se llama ArcSight, donde su tamaño es de 1000 por 1000, con píxeles de 24 micras, y eso nos da determinadas escalas. Posteriormente, ya pudimos usar uno de estos detectores E2B de Marconi, y que también nos ha generado una buena cantidad de datos. Tiene un píxel más pequeñito, lo cual ayuda mucho a la cuestión de la configuración para tener una buena resolución. Y las temperaturas del orden de 100 grados bajo cero es lo que se necesita aquí. Y el que está actualmente funcionando en el año 2024 es uno de Spectral Instrument, que se llama SI2, que también es un E2B, muy parecido al Marconi, 2000 por 2000, 13.5 micras, con esta escala de placa de 0.134 segundos de algo por píxel y de alrededor de 0.03 angstroms por píxel. Entonces, ahí tenemos una fotografía de lo que es un detector astronómico, es un chip CCD. Estos CCDs también son los que vienen en las cámaras fotográficas actuales, ¿no? Pero estos son detectores hechos para la operación científica. Entonces, no les importa tanto que puedan manejar los colores de entrada, sino más bien ser sensibles a la mayor parte de los detectores, y que tengan también una sensibilidad en cuanto al rango de brillo que pueden determinar, ¿no? Entonces, es más importante que hacer una fotografía bonita como lo hacen las cámaras profesionales que tienen CCDs. Esta es otra su función. Bien, otra cosa muy interesante es todo el sistema. Una vez que el espectrógrafo tiene todos sus lentes, tiene sus CCD, sus filtros, etc. ¿Qué tanta luz perdemos? Y eso es muy interesante. Aquí tenemos una tabla que nos muestra en cada longitud de onda cuáles son la eficiencia total, ya sea en fuentes resueltas, como en el caso de las nebulosas, o fuentes puntuales, como en el caso de las estrellas. Y la eficiencia realmente es bajísima. En el caso de mayor eficiencia total, estamos hablando de alrededor de un 13%. Entonces, quiere decir que se pierde mucha luz. Recuerden ustedes que la dispersión de la luz es todo el visible, se dispersa, y nosotros estamos ahora tomando un pedacito muy pequeño de esa luz dispersada. Entonces, por eso es que al final de cuentas, la eficiencia que tenemos es realmente poco, y se necesita observar más para poder llegar a las zonas más débiles y poder hacer los estudios que requerimos. Creo que nos vamos a tomar otro descansito y nos vemos más adelante.